Y bueno amigos, estamos aquí un día más para el primer video del día. Tengo un par de días que se me están complicando los días, valga la redundancia, y en el que bueno, básicamente me ha costado un poco hacer los videos, pero ya que estamos y como les he dicho otras tantas veces, siempre es bueno tener suscriptores fieles, que incluso en esta etapa en la que el contenido es un poco escaso, porque bueno, sabemos que el Madrid está de vacaciones, entre comillas, porque los futbolistas se están reventando. Siempre es bueno tener a esos amiguitos allí, como dicen por aquí en la buena. En este caso, pues lo que vamos a hacer es repasar un video que me he encontrado con varias cosas brutales y que me gustaría compartir con ustedes. A cambio de una sola cosa, y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, y creo que dije otra vez 14 veces campeón de Europa, qué puto asco doy, de verdad. Es increíble, pero bueno, en otros videos ya los estoy corrigiendo, estoy haciendo un ejercicio porque no es fácil ser de un equipo tan ganador y estar corrigiendo el discurso que has dicho durante tantos días seguidos. Entonces, bueno, ahí estamos. En las noches me acuesto y digo, recuerda que son 15 copas de Europa. No me quiero enredar mucho más, quiero que nos pasemos inmediatamente a la pantalla y veamos este primer clip del día de hoy, muchachos, porque me pareció brutal. Recordemos todos a Mip, que es el chico este que hace estas versiones animadas de cosas que van relacionadas con el Real Madrid, y este me ha gustado muchísimo, que habla un poco de Florentino Pérez como tal. Con Figo. Sí, un rival muy complicado, ¿no? Cada detalle de este video es sencillamente espectacular. Les recomiendo que si tienen tiempo, le pongan un poquito de pausa al video, evidentemente, o que vayan colocándolo un poco más lento, porque cada detalle tiene unas cositas espectaculares, y creo que es de los mejores videos que llevamos desde que terminó la temporada. Es sencillamente brutal, porque acabamos de ver, muchachos, lo que es esta pequeña trayectoria, bueno, gran trayectoria, pero creo que en demasiado corto tiempo, más bien, Florentino ha hecho estas cosas de manera impresionante. Es al alcance de don Florentino Pérez. Ya no le quiero decir ni siquiera Flopper o sencillamente Florentino, porque creo que es un tipo que está muy por encima de nosotros los humanos. Vamos a colocar este otro clip, que esto lo hacen de un programa que se llama Bar de Copas, y me pareció brutal. Ojo con esto. Mi teoría es que Barcelona es un equipo grande de España, pero no es un equipo grande de Europa. O sea, es como Barcelona es Racing. Discutímelo. Pero pará, metiste todo. Bueno, metiste perdón, Racing, hasta el metiste año 2009 no había ganado nunca un título del Pero, mundo, pero, y tenía, hasta el 2006 tenía una Champions, ¿eh? O sea, vos no lo ponés en un top 5 histórico. ¿A Racing lo pones en un top 5 histórico? De América no. Barcelona Top 5 histórico no. Es De el- Europa no. Boludo, es una banda. Pero escúchame, Pero cinco son poco en Barcelona Europa, fue ¿eh? equipo grande de Europa, Cinco 10 son años. poco en Europa. Por De eso toda la hablamos de Mar del historia, Plata ¿cuánto esto. tiene Barcelona? 100 y pico de años. De toda la historia, Barcelona fue un equipo grande 10 años. Y eso tiene una única explicación y tiene 5 letras, que es Messi. ¿Quién dijo eso? Yo. Perdóname, con todo respeto. Pechea, no tiene camiseta como el Real Madrid. Nombrame, No, que pero gusto, yo- no, el Barcelona tiene que estar entre los más grandes. Mi teoría Me imagino, y me parece brutal. Ahí sale un señor ya bastante adulto que intenta argumentar un poco, pero es que yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo. El Barcelona, no, de no ser por Messi y lo que Messi le dio, aunque es cierto que también el Barça le dio mucho a Messi, este Barcelona no podría ser considerado seguramente ni top 20 a nivel mundial. Y honestamente, en el top 5 no creo que puedan entrar. Obviamente está por encima del Real Madrid. Están equipos como el Liverpool, el Milan o el Bayern por encima, lo que ya le coloca en una cuarta plaza. No sé si me falta, se me escapa alguno, seguramente sí. Creo que el otro día lo decía, Barcelona seguramente es el sexto o el séptimo equipo, más el Manchester United, por supuesto, o sea, más largo, del más
Es demasiado loco, es demasiado loco. Me he enredado un poco porque me están tocando la puerta un minutico. Y bueno, chicos, continuemos. Lo que les estaba comentando aquí, vamos a repasar muy brevemente esto. Quiero que escuchemos esto. Esto es de Albert Lezand. Me pareció bastante llamativo, muchachos, porque yo creo que ayer, si recuerdan todos, estuvimos colocando algo de Víctor Font, que yo creo que va a ser el próximo presidente del Barça. Y bueno, en este caso, pues daba una opinión muy interesante sobre Laporta. Y aquí vamos a escuchar a uno de los lamebotas. Y que bueno, ya la gente se le está cayendo del barco. Ojo con esto. ¿Cuánto dinero se ha gastado el Barça en fichajes? 300 millones. El pasado curso. 300 millones. El otro día te dije que en la banda habían 150 millones. Por eso digo que 300 millones después, Carlos, 300 millones después, tienes una Liga y una Supercopa y un ceroplete. Esa es la realidad. Y el año que viene, de momento, solamente traes un entrenador, ¿eh? Porque jugadores no puedes traer. Sí. Solamente tienes cedidos que vuelven. Los que estamos en el programa le tenemos un aprecio enorme a Laporta. Fue el presidente que construyó, junto a Johan Cruyff, Messi y Guardiola, entre otros, al mejor Barça de la historia. Entonces, le estaremos eternamente agradecidos por eso. Pero es que este segundo mandato, esta segunda etapa de Laporta en el club, está siendo una vergüenza. Ya, como hemos comentado antes, se ha cargado a Messi, a Koeman y ahora a Xavi, a 3 leyendas absolutas de nuestro club. ¿Cuánto dinero se ha gastado el Barça en fichajes? Y bueno, amigos, ahí está lo que les estaba comentando. Interesante acotación de esta gente. Y es absolutamente real todo lo que acabamos de escuchar. Laporta está haciéndole un daño tremendo, tremendo al Fútbol Club Barcelona, como pocas veces se ha visto. Y bueno, yo obviamente estoy encantado de la vida. Creo que básicamente tenemos una certeza para poder entender que el Barça va a ir a peor con Laporta, porque es un tipo de presidente que no va a hacer algo que me temo que probablemente vaya a ser Víctor Font, que es decirles la verdad: a ver, estamos en la putísima mierda, y perdónenme la expresión. Entonces lo que debemos hacer es muy básico, muy sencillo. Es no poder no fichar, tener que tragarnos a los muertazos de la vacía. Y creo que eso es el principal problema, que Laporta, por tener contento una cantidad de gente ahí absurda, ahora se van a meter en un paquete por Luis Díaz o por Nico Díaz. Parece que Joao Félix también. Es que es increíble, es vergonzoso por donde se mire lo de Laporta. Quiero que, muchachos, cerremos este video con esto del chiringuito, porque miren lo que colocan aquí. Dice: en Brasil estallan contra Vinicius, no asumió la responsabilidad. Palos salvajes que vemos en el chiringuito. Y bueno, comparten Brasil un poco algunos medios, lo que dicen algunos medios de comunicación desde Brasil. Y bueno, vamos a ver un pedacito del video y ya voy a hacer una argumentación, porque me parece esto una vergüenza total. busca líder. Quem é o líder do Brasil hoje? O Neymar com uma perna é titular, né? Y él centra todas las críticas. Ele ainda não é o principal jogador do time. Jogando com a camisa da seleção, quem é o pior jogador da era Dorival? Disparado, Vini. Sustituido ante Costa Rica en una decisión que dejó a Neymar con este gesto. Mientras Endrick empieza a resonar fuerte. De que tinha que ter começado dos jogos. Foi travada, o eixo e a dinâmica da forma que se atacar. Y Rodrigo, que siempre estuvo en las quinielas para ser el jefe de la canariña. Rodrigo como 10. Rodrigo com movimentação total. Críticas a una Brasil decepcionante. No sería una sorpresa que Paraguay gane a Brasil. Nesse momento, considero o Brasil a quarta força visando ao título da Copa América. O Brasil ainda não tem time. Essa seleção ainda não forma um time quando você vê o jogo coletivo. Que tiene a Vinicius como diana. Mas acho plenamente justificável que o Vini vá pro banco no jogo seguinte. E que o Vinícius Júnior não pode jogar na seleção que ele joga no Real Madrid. Então, ele não tomou esse cargo para ele. Isso na seleção acaba atrapalhando a passagem do lateral. Porque en Brasil buscan rey para una selección que se la juega el sábado a las 3 de la madrugada contra Paraguay en el YouTube, Facebook, Twitch y Kick del Chiringuito. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando, y con eso quiero cerrar, pero me parece llamativo. Es evidente que esto está sucediendo en Brasil. Hay muchas críticas a Vinicius, en menor medida a Rodrigo, pero bueno, también le cayó en su momento a Neymar. Ahora están aclamando a Neymar, lo mismo de siempre de la gente en general. Pero lo que les quería comentar sobre esto, mis queridos caballeros y caballeras, es que si se ponen a repasar, me parece una vergüenza, porque recuerden todo lo que pasó entre Vinicius y el Chiringuito. Ahora Vinicius, que le ha tapado la jeta con actuaciones soberbias y ya 2 Champions con el Real Madrid. Entiendo lo de las críticas de los brasileños a Vinicius, lo entiendo a la perfección, más que están frustrados por una canariña que no levanta el vuelo.
Pero me parece curioso que prácticamente, y vayan a buscarlo, no les estoy mintiendo, prácticamente todos los días que hay programa del Chiringuito hacen la recopilación de cómo la prensa brasileña está rajando de Vinicius. Me parece una vergüenza absoluta. Esto no lo han hecho con ningún otro futbolista porque sabemos todo lo que pasó en su momento con Brasil. Perdón, con Vinicius y con el Chiringuito. Una vergüenza total y absoluta. Qué ganas tengo de que Vinicius se salga en lo que queda de Copa América para que les ponga el tapón que ya acostumbra a ponerles en la boca. Pero en fin, no me quiero calentar ni enredar mucho más, solo quiero saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.